Entonces, muchachos, como primero que todo, vamos en sí, esta plantilla lo que nos marca son zonas, más que marcarnos patrones, marcarnos entrada, etcétera. Esta plantilla en sí lo que nos marca a nosotros son zonas que sirven para nosotros identificar trades de alta probabilidad y nos ayudan a nosotros también a tomar varias estrategias de entradas. Hay aproximadamente unas 8 o 10 tipos de entradas diferentes que se utilizan en M15, pero hacemos análisis en gráficos mayores, ¿sí? Utilizamos, yo por lo general uso una plantilla limpia, que es ese tipo de plantilla, y hago mis entradas en operación M15. ¿Ya? Utilizando ciertos comportamientos, ciertas estructuras del precio. En sí, la plantilla no va a ser una confirmación como tal de entrar a operar en el mercado, sino que nos va a ayudar a identificar patrones en zonas puntuales, en zonas de alta probabilidad. Hay gente que la ve muy llena de indicadores o de cosas así, pero en realidad la plantilla en sí es como una cartografía. Hay puntos donde el precio se apoya y esos puntos de apoyo nos sirven a nosotros para identificar entradas tanto de continuidad como de cambios de tendencia. ¿Ya? Entonces, partimos de análisis en temporalidades mayores, diario, H4, o en el oro, por ejemplo. Esta plantilla yo la utilizo para oro. Para el oro utilizo una plantilla más limpia. Esta. El oro tiene muchas marcas, entonces utilizo las plantillas más limpias. Trazo mis líneas para el oro en temporalidades mayores. Les voy a dar un pequeño tip en el oro. El oro se trabaja en temporalidades mayores H4 de 1 en adelante, como por ejemplo aquí, y buscamos confirmaciones en M5. ¿Qué busco yo en M5? Por ejemplo, aquí en esta entrada. Va a marcar aquí. En M1, en diario. Perdón, no estoy viendo tanto. Ok. En diario tenemos una zona de soporte fuerte. ¿Sí? Y en M5, si me viene a estructura M5, van a ver cómo el oro, este tipo de velas en M5, me marcan a mí una pauta para entrar. Este tipo de pines. Pines sobre el soporte diario. ¿Sí? Entonces, ¿qué buscamos nosotros por una opción de entrada? Por ejemplo, ese tipo de patrones en M5 sobre un soporte fuerte. Este tipo de pines. Velas envolventes. Marcan la pauta. Por ejemplo, aquí. Martillos. Toda esta zona. Por ese motivo, luego de esto y luego de esto, se puede pensar en opciones de compra. ¿Ya? Hay que trabajarlo, hay que hacerle bastante backtesting para saber qué tipos de zonas son las más importantes, qué tipos de entradas podemos agarrar mejores para darle pues una mayor continuidad a este tipo de operaciones con el oro, porque el oro tiene una característica muy fuerte y es que cuando deja pines de ese tamaño, de 20,
30 pips sobre una zona de soporte fuerte, esto es una confirmación de entrada. Cuando el loro deja tantos pines tan fuertes en M5, uno puede tomar entradas en ese tipo. Por ejemplo, miren, yo aquí tenía marcada en este gráfico, en el video que subí ayer, tenía una entrada aquí, había vendido en esta zona. Y la pauta, bueno, ya había vendido aquí. Recuerden las primeras ventas que metimos cuando estábamos buscando las compras en esta zona en el oro, que luego nos sacó esta vela en break-even y decidimos entrar en compra. Si ustedes van a ver, ejemplo, esta vela en M5, voy a marcarla aquí. Las primeras ventas que hicimos. Miren, la vela que me dio la confirmación a mí para vender luego de que nosotros estábamos buscando compras. Recuerdan que nosotros en el análisis fue el martes, si no estoy mal, que nos conectamos, hicimos un análisis del oro. Que estábamos hablando sobre las compras al oro para una zona fuerte. Resulta que primero teníamos patrones para comprar, pero luego el oro se encontró con el máximo en H4 que teníamos atrás, que fue el máximo que me habías hablado de mensual el martes, Eduardo, creo que estábamos hablando de eso el martes, ¿sí? Sí, correcto. La confirmación de venta, para yo cambiar mi perspectiva alcista en ese momento, fue cuando el oro dejó este pin. Mira el tamaño de ese pin. Es un pin de 38 pips. Ahí, en ese punto, yo coloqué mi orden de venta. Justo ahí. En M15, sería así. ¿Y tu stop loss arriba del pin? Sí. Y miren que en M15... O sea un stop loss amplio, ¿no? De 35 pips, ¿no? Más. Fue un stop loss de 60 pips. Pero la entrada fue una entrada, en ese momento yo la cerré con 150 pips más o menos. Más o menos cerré por aquí en esta zona donde tenía marcado mi primer take profit. Y ayer, que tenía la venta, tenía mi stop loss aquí de 60 pips y cerré acá con 160 pips más o menos. Cerré por aquí las primeras ventas en esta zona. Justo donde tenía este fío trazado. Entonces, pero vamos volviendo al punto del M5. Mira cómo en H1 esa vela M5 terminó prácticamente siendo una envolvente. ¿Sí? Mira. Entonces, teníamos la confirmación por ese motivo. ¿Te acuerdas que yo les mostré la entrada? Les dije, luego de la vela envolvente de H1 vendí. Fue porque en M5 esa vela estaba expresada con este nivel de rechazo. Yo vuelvo nuevamente. Aquí, mira que aquí fue donde yo marqué la entrada. Si es como la confirmación está aquí, significa que todo esto, el precio está respetando zona. Ese niveles de rechazo en el oro con haz mecha así son muy buenas confirmaciones de venta. Inclusive el día de hoy, cuando la entrada fue más acá. Teníamos entradas en venta ayer. Aquí. Justo aquí donde estoy marcando esta... Ponerla aquí. Segundo, ponerlo de un color rojo. Listo, ahí. Voy a marcar esta vela.
que fue la compra de la que estaba hablando ayer en la venta, perdón, de la que estaba hablando ayer en el video que subí anoche. En ese punto, si yo me voy a M5, que en M5 me había dejado esta vela envolvente, justo debajo de la zona que habíamos hablado, que era una zona fuerte para comprar si el precio hacía esto. ¿Ya? Por ese motivo, entonces, ¿qué busco yo en M5 con confirmaciones? Yo busco, si yo tengo una resistencia, yo espero que el oro llegue a esa resistencia y me deje una vela envolvente muy fuerte. Y esas velas envolventes fuertes, por lo general, la característica que me gusta a mí es que envuelva mínimo 5 velas anteriores. ¿Ya? Ese para mí es un factor importante para yo tomar una decisión de vender o de comprar. Por ese motivo yo no había vendido en estas zonas, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Yo estaba esperando una vela que me confirmara con decisión la zona de la fuerza. Y justamente esta vela con este pin fue el detonante para la venta. Y luego para reentrar en venta nuevamente ayer, fue esta vela que tenía aquí. Entonces, para que lo testeen, importante, temporalidades mayores H4, ¿sí? Y confirmaciones con velas envolventes o pines en M5. Ese tipo de entradas son entradas muy cerradas, muy ajustadas, que muchas veces, diría que en un 70% de las veces, se va a nivel. A nivel es que usted toma la entrada aquí y es muy raro el retroceso nuevamente a cruzar el stop loss. Si la vela siguiente cierra por encima de esta vela que usted está entrando, es porque esta vela significa que el rechazo es mayor. Por ejemplo, aquí, se lo voy a poner aquí. Eso invalida la entrada. Ejemplo, miren, yo la vi ahora. Ya está más tranquilo el spread del oro, Master. Sí. Uy, la semana pasada teníamos un spread de 10, de 11 pips. En Pepperson estaban en 10, 11. En London estaban como en 8, 9 pips. Sí, sí, por Bárbaros. eso te pregunto. Entonces, por ejemplo, la vela que yo les mostraba, por ejemplo, esta. La estaba viendo ahora. Esta vela me hizo una vela bastante fuerte. Y por un momento pensé en cerrar mi operación, pero teníamos esta otra entrada aquí, esta otra patrón de velas aquí, con esa otra vela envolvente aquí. Entonces, ¿qué pasé? Esperé la confirmación de la vela, que iba a ser la vela siguiente, esta vela. ¿Por qué? Porque muchas veces el oro hace esos movimientos así fuertes, agresivos, retestean lugares y luego con la siguiente vela hacen el cambio. Entonces, por ejemplo, esta vela siguiente que cerró prácticamente en el 50% de la vela anterior, me daba una pauta para darle continuidad a la entrada. Entonces, hay que esperar muchas veces eso. Si por lo menos las velas siguientes hacen, el oro hace este tipo de movimientos a la baja como este, fuerte. ¿Sí? Y estamos en una zona de probabilidad, es muy probable que el oro vaya, testee la zona y nuevamente con la misma fuerza se regrese, como en este caso. Y aquí en este caso puntual estamos saliendo de una zona de mínimos en diario. Entonces por eso el oro reacciona así, él va, hace su diablazo y vuelve otra vez y continúa. Entonces es para hacerle mucho backtesting, para que lo ensaye mucho en el simulador. Temporalidades mayores de H4 de 1
entradas en M5 para que aprendan a operar con más agilidad, más eficiencia el oro, porque el oro es un par que mueve demasiados pips. Una sola vela les puede mover 30, 40 pips. Entonces, partiendo nuevamente o regresando nuevamente al tema Market Maker, la plantilla que tenemos nos marca zonas a nosotros y sesiones. Tiene varias pautas para tomar oportunidades de entrada, oportunidades de compra de venta. Importante tener en cuenta que las zonas que marca la plantilla en sí son puntos de soportes o resistencias para continuidades o cambios de tendencia. Un ejemplo, esta plantilla nos marca a nosotros algo que se llama el alto y el bajo de sesión. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Este alto de sesión me marca a mí el máximo del día anterior. Y el LOD o el bajo de sesión me marca a mí el bajo de sesión del día anterior. ¿Ya? ¿Cómo lo marca? Con estas líneas punteadas azules. Estas líneas punteadas que ustedes ven aquí así es el bajo mínimo del día anterior. Fue lo mínimo que llegó el precio durante la sesión anterior. En sí, ¿qué representa? Representa zonas de soporte o resistencias diarias. ¿Ya? Por eso tienen tanta trascendencia dentro del análisis que nosotros le hacemos al mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces el precio suele llegar a esos saltos de sesión o a los bajos de sesión y generar patrones de compra cuando estamos hablando de un LOD o de un bajo de sesión, o patrones de venta cuando estamos hablando de un alto de sesión. ¿Por qué? Porque son zonas de soporte y resistencias que son importantes. Ahora, cuando son rotos estos soportes, estas resistencias, por lo general el precio suele retestearlos y darle continuidad. Un ejemplo, lo que está haciendo la libra en este momento. Inclusive podría esperar de que la libra baje un poco más hasta esta zona. ¿Sí? O lo que hizo la libra en el día anterior. Miren cómo tenemos, y estos son entradas de alta probabilidad en el mercado. Ruptura, retesteo, impulso. Impulso y retesteo ¿a dónde? Al alto de sesión. Esta semana no he cogido casi entradas de este tipo porque la verdad, muchachos, ya estaba haciendo unos fríos. No me levanta nadie. Entonces estaba metiendo mis operaciones en sesión de asiática y dejo correr. Pero cuando me levanto a operar, en sesión de Londres, este tipo de patrones son patrones de libro para que le tomen un screenshot. Tenemos alto de sesión. Pongo por otro color. Eso. Un LOD, un HOD. Tenemos un punto 500. Tenemos una EMA de 50. Tenemos continuación de tendencia.
Tenemos vela envolvente. Y si no estoy mal, calculándolo a ojo, lo voy a poner aquí así. Un segundo. ¿Qué lo hice? Oye, Master, ¿se pueden usar esos niveles, pero recuerdo que comentaste que cuando empezamos a hablar el martes de que el oro iba a seguir una continuidad alcista, recuerdo que comentaste que había chocado en un soporte, pero no del día anterior, sino del día de antier, o sea, 2 días atrás, pues. Sí, sí se pueden usar, Pues, son zonas importantes. Esas son zonas muy importantes. Inclusive, mira que aquí se repite varias veces, lo podemos tener. Este tipo de comportamiento es algo que se repite muy constantemente en el mercado. Tienen 2 días seguidos de continuidad. Pero para eso necesitan agarrarlos en continuación de Londres. Hay que madrugar un poquito. A ver, lo tengo aquí. Lo que yo iba a marcar era un FIBO. Estoy seguro que se da una zona .50. 61.8 y .50. Ahí está. Recuerdan que yo en la clase pasada les mostré y un tipo de entrada que se utiliza mucho en las libras son los rebotes al .50 o 61.8 luego de una expansión en las libras, cuando vamos a continuidad. Voy a borrarlo. Inclusive aquí, si lo ven, este punto es un punto 61.08 y este punto es un punto 50. Recuerdan que yo les había dicho, luego de una expansión de una libra, ella suele corregir. Y esa corrección, nuestro punto de entrada en la corrección es en la zona entre el punto 50 y el punto 61.08. Para continuar. Y, oye, Master, una pregunta. ¿Y agarras el impulso desde el inicio de la vela diaria hasta donde termina la vela diaria o cómo agarras el FIBO? El FIBO lo agarro del impulso en M15. En M15. En ¿Ves el este, último, ves el en último este, mínimo? Ves el último mínimo más bajo y te vas al alto más alto. yo me agarro desde donde empezó el impulso anterior, ¿sí? Ese es el nivel que yo mido. En este caso, mi impulso fue este. Inició aquí, terminó aquí. Por eso yo tomo mi impulso desde esa zona. Yo no lo puedo tomar desde esta zona acá abajo, porque el impulso arranca desde aquí. ¿Sí? Yo lo tomo desde el primer impulso que tengo cerca al precio, o desde donde sale la expansión. Entonces, ¿sí me captas la idea del impulso? Sí, sí, nada más quiero estar seguro desde dónde lo inicias y dónde lo terminas. Ya vi dónde lo terminaste. Lo Sí, estás claro. terminando, donde terminó la vela, esa como vela de fatiga, ¿no? Porque está como muy larga y luego viene un retroceso, ¿no? Sí, mira, para que me lo entiendan un poco mejor, yo utilizo los impulsos intradía, desde donde sale el precio impulsado en una dirección hasta donde termina. En este momento, el impulso venía marcado aquí.
¿Sí? Ese era el impulso en ese momento. Salió aquí, rompió el alto y ahí comenzó un descenso. Cuando el precio comienza a descender o comienza a mostrarme velas rojas, en ese momento, cuando el precio ya comienza a mostrarme como el pullback, ahí marco yo el máximo. Entonces yo marco mi máximo aquí, mi mínimo aquí. ¿Por qué? Porque el impulso intradía arrancó desde aquí. ¿Sí me entiendes? Lo mismo hubiera pasado si el impulso intradía el día anterior, que es este, yo lo hubiera querido mover en una entrada tipo FIBO. ¿Qué hago yo? Yo marco mi máximo, mi mínimo, que fue este donde arrancó el impulso, porque mira que el impulso arranca desde aquí hasta aquí, que ahí comenzó el precio a mostrar agotamiento importante. Porque las libras cuando hacen ese impulso así, luego de esto ellos suelen corregir agresivamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a detectar esos movimientos agresivos a la baja, yo marco mi FIBO desde ahí. ¿Sí? Entonces, sí me capta la idea desde donde agarro yo el impulso, desde el impulso intradía. Impulso 1, impulso 2. ¿Sí? Entonces, Sí, si yo hubiera totalmente. querido mover una entrada aquí, yo coloco mi Fibonacci desde aquí, 0, hasta el máximo. Y en esta zona, para mayor probabilidad, hubiera esperado el precio aquí, entre esta zona, 61.8 y .50, para entrar. Sí, es lo que yo he estado haciendo, Master, pero como que esta semana y la semana pasada no regresan, se están yendo, ¿no? Es lo que he visto. Han Normalmente las estado, libras hacían ese comportamiento de que subían, pero como que bajaban y tocaban ese 61.8 o el 50, ¿no? O hasta el 38 punto y feria, ¿no? sí, hay veces que suele marcarlo. Inclusive, mira aquí. Por ejemplo, este es mi impulso número 1. Aquí, en esta zona, .50, .68, hubiera podido meter mi entrada primera desde el impulso. Porque ahí está la vela envolvente sobre el máximo anterior, ¿ya? Si yo hubiera querido mover nuevamente un FIBO, yo lo marco el siguiente impulso que comenzó a bajar desde aquí y ahí marco yo mi .50 y mira que mi .50 está aquí. Mira cómo el precio oscila en el .50, aquí, aquí, aquí y nuevamente hace la corrida. Entonces, este tipo de entradas marcando los impulsos intradía de las libras en .50 y .61.8 a continuación de tendencia. Continuación de tendencia tiene que decir que las EMAs están debajo del precio. Son entradas que les da muy buenas oportunidades a ustedes. Pero son entradas que se dan operación London, operación, algunos casos, eh, Londres, Nueva York. Ya me estaba yendo la paloma. Y Nueva York fíjate que yo he estado observando que por eso me ha estado atrapando mucho el mercado. Hace un falso movimiento en el inicio de la cajita de pre Nueva York y luego corre muy rápido para la dirección contraria, ¿no? Eso es lo que he estado observando. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Nueva York por lo general suele hacer ciertas correcciones y eso lo vamos a ver más adelante de qué tipo de correcciones vamos a hablar, ¿ya? Entonces, ya hablamos dos tipos de estrategias para que la vamos interiorizando a lo largo de las sesiones. Hablamos entradas M5 en el oro con soporte y resistencias diarias y NH4 y entradas tipo Fibonacci en las libras a continuación de tendencia. Son dos tipos de estrategias, dos tipos de entradas que por lo general en el oro es un poco más hay que empezar a medirlas
cogerle el ritmo a ese tipo de operaciones, porque la verdad, el cloro como mueve tanto es mucho más fuerte, más agresivo. Las libras, con ese tipo de operaciones, son operaciones que están en un 80, un 90% de probabilidad para que las vayan testeando. Vamos a ir testeando ese tipo de operaciones a lo largo de todo pues el seminario. ¿Ya? Para continuar, dale, 2 minuticos, voy a cerrar aquí y ya regreso, muchachos. Para continuar, vamos a hablar sobre todas las herramientas que tiene la plantilla, un recorder de las herramientas que tiene la plantilla para que empecemos a hablar el mismo idioma. ¿Listo? Vale, hermano, vale. Bien. Dame un segundo.